Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Esteban Ramírez Peña. Soy estudiante de la maestría en Ciencias Físico-Matemáticas de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy les presentaré lo que es el tema de monitoreo de condiciones atmosféricas. Dentro del contenido que vamos a ver en esta presentación, vamos a tener los siguientes rubros, que es una introducción, que es un CANSA, el desarrollo del proyecto, conclusiones y la bibliografía que se utilizó para poder realizar este trabajo de investigación. Dentro de mi introducción tengo que con el paso del tiempo el ser humano ha empleado el uso de las tecnologías de telecomunicaciones y sistemas digitales para poder realizar tareas de medición de manera digital y remota para reducir los problemas de lectura en las mediciones analógicas. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Reducir lo que son errores y los tiempos en transferencia de datos. En este caso tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué es un CANSAT? Un CANSAT es aquel dispositivo que va a emular las funciones de un satélite. Se puede utilizar en múltiples misiones. Es de un bajo peso, alrededor de 600 gramos tienen considerado el peso de estos dispositivos. Tiene un tamaño reducido al tamaño de una lata de refresco. Y más que nada en esto, son sistemas que los podemos encontrar, que los podemos encontrar en la Agencia Espacial Mexicana. Lo que son todos los módulos. Ahí podemos entrar y descargar todo lo que son las tarjetas de los circuitos integrados que estos conforman y a su vez todos los Gerber para la manufactura de los circuitos impresos. ¿Qué características van a tener estos dispositivos? Van a tener una capacidad de gestionar todos los periféricos del CANSAT, velocidad necesaria para realizar las tareas de emisión, versatilidad para adaptarse a diferentes misiones y bajo consumo de energía. En este caso, dentro de la velocidad para transferencia de datos o para recolección, es muy importante tener en cuenta el tamaño de muestreo, ya que si nuestro muestreo lo tenemos muy pegado o en intervalos muy pequeños, lo que es el consumo de batería va a ser muy alto. Pero ¿qué problema también tenemos? Si tenemos un monitoreo o un intervalo de tiempo muy grande. Lo que va a pasar en este caso es de que voy a recolectar muy pocos datos. Es por eso que cuando se ejecute una misión de este tipo, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que es nuestro tiempo de muestreo para que tengamos el mayor número de datos, pero a su vez también no agotemos lo que es nuestra batería. Dentro del desarrollo, ¿qué es lo que se busca con este proyecto? Es tener un vector vertical de datos que van a recolectar los datos en forma directa y los cuales podemos analizar. En este caso, para poder llevar a cabo nuestro experimento, lo que se utilizó fue un globo de helio para poder elevar nuestro cáncer y utilizar lo que es un hilo cáñamo para poder tener el regreso de nuestro dispositivo y no perderlo. Dentro de las observaciones que nos hicieron en su momento fue de que por qué no utilizar un dron para poder llevar nuestro cáncer a cierta altitud. El problema que se presentó fue de que al momento de que se empezaba a operar el dron, lo que eran los datos de temperatura y humedad variaban mucho. Y esto posteriormente
vimos la causa de por qué. El por qué fue por el empuje que tienen las aspas, y eso hace que las mediciones de los parámetros de temperatura y humedad sean erróneos, porque se empiezan a viciar con el empuje de las hélices, y es por eso que solamente se optó por un globo de helio para poderlo llevar a cierta altitud. Aquí el tipo de comunicación. El tipo de comunicación que vamos a utilizar va a ser el protocolo I²C, el cual nos va a permitir tener comunicación hasta con 120 dispositivos simultáneamente. Y con esto no vamos a tener ningún problema para poderlo gestionar. ¿Por qué? Porque una vez de que se empiece a hacer el arranque de la computadora de vuelo, esta les va a asignar una etiqueta, la cual va a ser la que nos va a indicar dónde está cada dispositivo y cada dispositivo qué función va a tener. Vamos a ver qué es una computadora de vuelo. Va a ser la unidad central de control del CANSA, que en este caso lo que se va a utilizar pues va a ser un Arduino Nano. ¿Y qué es lo que nos va a permitir? Pues simplemente nos va a permitir gestionar los periféricos, sensores y cargas útiles. Y esta va a ser la encargada de la recepción de datos adquiridos en cada misión, los va a procesar y va a ser la encargada de mandar el envío a una estación terrena por medio de una tarjeta XBee, que la comunicación va a ser inalámbrica. Vamos a tener una fuente de alimentación que dentro de las características que va a tener va a ser de 5 volts a 1 ampere. Va a tener su cargador de batería, una batería LiPo de 3.7 volts a 1200 mAh. ¿Por qué una batería LiPo? Esas baterías LiPo son de plomo litio. ¿Qué características tienen? De que son de alto rendimiento y son de tamaño muy compacto, lo cual nos va a permitir que tengamos un óptimo desempeño para nuestra misión. Dentro de la telemetría, pues ya habíamos platicado de que íbamos a utilizar lo que es un módulo XBee, lo que es un emisor y lo que es un receptor. El rango de operación que tienen estos dispositivos es de 1 milla, pero ese es a la vista. ¿Qué quiere decir que sea 1 milla a la vista? De que no tenga ningún obstáculo, ya que si se tiene algún obstáculo, esta distancia se va a decrementar. Pero en este caso, como nuestro globo va a ascender, no va a tener ningún problema para la pérdida de la telemetría. Nuestra computadora de vuelo, ¿qué plataforma va a utilizar? Va a utilizar la plataforma de Arduino y va a utilizar lo que es el protocolo de comunicación I²C. Aquí tenemos que tener mucho cuidado de que toda la comunicación que tengamos con nuestros periféricos y nuestra computadora de vuelo sea el mismo protocolo de comunicación, ya que si intentamos mezclar diferentes protocolos de comunicación vamos a tener gravísimos problemas porque no va a haber sincronización en nuestros dispositivos. Dentro de nuestra carga útil vamos a utilizar lo que es un sensor de CO, que es el MP7, que es que es el que nos va a censar las partículas por millón que se encuentran presentes, lo que es un sensor de temperatura, y este mismo sensor nos va a medir la humedad, y lo que es el sensor BMP 180. Este es un sensor de presión. Aquí esa es la gran pregunta que
todos vamos a tener. ¿Por qué utilizar un sensor de presión? ¿Qué es lo que sabemos dentro de lo que es mecánica de fluidos y aerodinámica? Que conforme lo que es la presión va a haber variaciones conforme se va variando la altitud, que es lo que nos interesa a nosotros. Pero, ¿cuál es la diferencia de entre altitud y lo que es altura? Lo que es altura, la definición es de un punto, la diferencia entre un punto final menos un punto inicial. Eso es lo que nos va a dar lo que es la altura. Y lo que es la altitud es a nivel del mar, a qué altura nos encontramos. En este caso, lo que es en la Ciudad de México, nos encontramos aproximadamente a 2.300 metros a nivel del mar. A partir de ese rango, vamos a marcar nuestro cero para empezar a canalizar nuestras diferentes presiones para que hagamos un cálculo para encontrar a qué altura se encuentra lo que es nuestro CANSAT. Aquí dentro de los agentes contaminantes tenemos lo que es el dióxido de carbono. ¿Quién lo va a originar? La combustión completa del combustible. ¿Qué efectos va a tener negativos? El efecto va a aumentar lo que es el efecto invernadero. Lo que es el monóxido de carbono, ¿a qué lo va a originar? La combustión incompleta de combustibles fósiles, la cual, ¿qué efectos va a tener? La disminución de transporte de oxígeno en la sangre. En altas concentraciones puede ser mortal. Lo que es el dióxido de azufre es la combustión de azufre y combustibles fósiles. ¿Qué efectos va a tener? Pues irritación en las vías respiratorias y va a ser la causante de las lluvias ácidas. Lo que es el dióxido de nitrógeno es la combustión de combustibles como la gasolina. ¿Qué efectos va a tener? Irritantes de las vías respiratorias y mucosas. Y también va a ser causante de la lluvia ácida. El agente contaminante, lo que son de hidrocarburos, va a ser ¿quién lo va a originar? La volatilización de combustibles como la gasolina. ¿Qué efectos va a tener? Reaccionan con el aire en otros gases formando compuestos cancerígenos y material particulado. En este caso son partículas sólidas como combustiones y humo en general. ¿Qué efectos va a tener? Pues causan enfermedades pulmonares. Dentro de la calidad del aire, vamos a tener lo que es esta tabla. Dentro de lo que las categorías que se van a encontrar va a ser buena, regular, mala, muy mala y extremadamente mala. Estos intervalos van a partir de los puntos IMECA. ¿Pero qué quiere decir puntos IMECA? Quiere decir índice metropolitano de la calidad del aire. Y esto se va a tener los siguientes intervalos de 0 a 50, 51 a 100, 101 a 150, 151 a 200 y mayor a 200, a donde a partir de 101 ya es un problema que se tiene con la calidad del aire, ya que lo que marca aquí que es muy dañino para la salud y a grupos sensibles. ¿Cuál va a ser nuestra área de estudio para este proyecto? Va a ser lo que es el ITEGAM de la Gustavo Madero. ¿Por qué ese centro de estudios? Por el simple hecho de lo que es de este lado se encuentra lo que es una recicladora y posteriormente se encuentra en una vía principal, lo que es la avenida 608, que es continuación de lo que es la avenida Central. ¿Qué tareas vamos a realizar?
va a ser el monitoreo de CO2 por las mañanas, la humedad y la temperatura. Pero aquí la tarea específica que nosotros tenemos o lo particular de este estudio es de que lo vamos a realizar a diferentes altitudes. ¿Por qué diferentes altitudes? Porque a nosotros nos interesa saber cómo va variando lo que son estos parámetros conforme se van teniendo diferentes altitudes. Dentro de la calidad del aire también las podemos medir por partícula por millón a puntos IMECA. Y esa es la tabla que obtenemos y esas ecuaciones. Estas ecuaciones se preguntarán, ¿de dónde salen? Pues salen a partir de una norma oficial mexicana que es la 021, que pide la Secretaría de Salud en el año 1993, a donde nos indica lo que es el porcentaje por partícula por millón de monóxido de carbono, a donde nosotros observamos que ya la calidad del aire es muy mala a partir de 11 partículas por millón. Dentro de mis datos experimentales, partimos de una altitud de 2.354 metros y vamos teniendo una temperatura de 14.5 grados centígrados, una humedad relativa al 20% y monóxido de carbono en partículas por millón del 5%. ¿Qué es lo que observo? Que conforme lo que es la altitud va subiendo, mi temperatura va incrementando. Pero ¿qué va pasando con la humedad? Conforme va aumentando la altitud, lo que es nuestra humedad relativa va disminuyendo y conforme la altitud va aumentando, nuestras partículas por millón va incrementando. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que con estos datos de aquí, lo que nos puede mostrar es la posibilidad de la formación de un banco de niebla, ya que los datos que se obtuvieron a esa hora eran aproximadamente a las 7 de la mañana y sí se veía un pequeño banco de niebla, pero muy pequeño. ¿Y qué más nos quiere decir? Que conforme va aumentando la altitud, lo que son los agentes contaminantes se van haciendo más presentes. Aquí una pregunta surge. ¿Qué pasa si nuestra temperatura es alta y nuestra humedad también? ¿Puede darse ese factor? La respuesta es sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando vamos a la playa? La temperatura que maneja es muy alta, es a partir de los 26, 27 grados centígrados y tenemos presente una humedad relativa aproximadamente como del 40-50%. Y es con ello de que nosotros podemos ver visible de que lo que son en zonas costeras se puede dar este efecto. Pero lo que es aquí en la Ciudad de México, podríamos tener temperaturas altas y humedad relativa alta, no, por el simple hecho de las condiciones geológicas que se presentan aquí en la Ciudad de México. ¿Cuál es la conclusión que tenemos respecto a este trabajo? Que la utilización de las telecomunicaciones en tareas de monitoreo nos van a ayudar para poder canalizar los datos a una estación terrena y ésta los puedan ser analizados y posteriormente procesados para una mejor interpretación. Estos dispositivos se pueden utilizar en aeropuertos. ¿Cómo se pueden utilizar? Pues en pequeñas estaciones meteorológicas, a donde nos van a monitorear lo que son todas las condiciones atmosféricas, como puede ser humedad, temperatura, rayos ultravioleta.
Y posteriormente, pues tenemos también las estaciones de monitoreo dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Estaciones de monitoreo dinámicas que pueden estar en cualquier punto que yo lo requiera, a diferencia de una estación meteorológica que solamente esa estación va a estar en un solo punto fijo y no tengo la posibilidad de poderlo mover. Y también se puede utilizar para actividades de agricultura, ya que para ellos es muy importante tener datos de temperatura y humedad para poder cultivar o sembrar su material, bueno, su cosecha. Esta es lo que es mi bibliografía y pues les doy las gracias por la atención prestada para esta presentación. Por mi parte, sería todo. Que tengan excelente tarde y quedo pendiente a sus comentarios. Gracias.